Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles en este martes 15 de junio, entrar en contacto, en comunicación con ustedes aquí a través de Juan María Naveja Comunicación en Facebook. Gracias por estar aquí, gracias por compartir la transmisión, gracias por recomendarla y sobre todo gracias por sus comentarios, por hacer posible lo que hemos venido consolidando entre ustedes y yo. Miren, la verdad es que lo que menos esperaría uno, lo de menos, lo menos que podría uno esperar de un gobernante sería la compasión. Sería lo que en una palabra, digamos, un poquito más rebuscada, sería la empatía. Sería el ponerse en lugar del otro. Para eso es hasta cristiano, ¿sí? Ponerse en lugar del otro para poder saber qué siente, qué vive, por qué está pasando por todo esto. Eso es lo menos que podría uno pedirle a un gobernante. Pero cuando pasan los tiempos, pasan los meses, vienen los acontecimientos, vienen los muertos y lamentablemente, empezando por Andrés Manuel López Obrador, tenemos un presidente que no sabe condolerse de sus ciudadanos, no sabe ponerse en lugar del otro. Es un tipo megalómano, pagado de sí mismo, egoísta, amargado. No quiero caer en tantos adjetivos porque su propia personalidad lo refleja. Miren, vino la muerte de más de 140 personas en Tlalhuelilpan y le echó tierra encima. Y las autoridades judiciales tan irresponsables no llamaron a aquellos que fueron los causantes de la tragedia en el estado de Hidalgo. No estoy culpando a nadie, simplemente, vaya, desde el presidente municipal del pueblo hasta los que perforaron, perforaron los ductos de petróleos mexicanos de donde se robaban el combustible. Lamentablemente, la necesidad, la voracidad, la ansiedad, no sé qué haya sido, llevó a un montón de personas a llevar tinas desesperados para poder acumular combustible y allí encontraron la muerte. ¿Por qué? Pues porque vino necesariamente una explosión. Eran decenas de personas las que estaban tratando de aprovechar que estaba saliendo la gasolina a lo bestia. Bueno, eso era recién estrenado el gobierno. Y aquí debo reconocer que el presidente de la República se presentó, se apostó en el lugar del acontecimiento, pero nada más. A partir de allí, ¿qué fue más grave? ¿Eso o lo de Ayotzinapa? Pues es igual. Es lo mismo. Fueron 43 muchachos masacrados en Ayotzinapa y aquí estamos hablando de 140 y tantas personas. No sé cuántas familias se habrán quedado con un vacío. Pero ese fue el estreno. Posteriormente vino este flujo de asesinatos, homicidios. ¿Por qué? Pues porque el presidente de la República empezó a dar instrucciones de no repeler los ataques y estamos hoy acercándonos a los 100,000 muertos por la vía del homicidio. Esto que un candidato se dedicó a golpear al gobierno de Fox, al gobierno de Calderón, al gobierno de Peña Nieto, y cuando tiene la responsabilidad, nada más es la pura ineficiencia, nada más es la pura incapacidad llevada a los extremos. El tipo que criticaba tanto a la militarización, el uso de los militares, hoy los necesita hasta para que lo lleven al baño. ¿Sí? Acabó con lo que había de Policía Judicial Federal, que ahora la está hablando. Señor, si está preso Genaro García Luna, está detenido, ni siquiera ha sido motivo de un juicio, pero él está diciendo, la prueba de que estaba mal la Policía Judicial Federal es que está detenido García Luna. ¿Habríase oído tamaña barbaridad? Tamaña acusación contra 40,000 seres humanos. Y luego se dice cristiano. Por favor, eso será un fantoche. Y posteriormente le toca la oportunidad de su vida, la ocasión para que Andrés Manuel López Obrador se hubiera convertido
en el mejor presidente de la historia de México. ¿Qué Juárez, qué Porfirio Díaz, qué Madero? No, que Lázaro Cárdenas. Tuvo la oportunidad de ser un hombre de época. ¿Por qué? Porque le vino la pandemia. Le vino la ocasión de ponerse los pantalones bien sujetados, de revisar la problemática que se estaba generando en el mundo y hacer de México un ejemplo en control de la pandemia. Bueno, con la situación que se ha dado con el COVID-19, López Obrador es una basura frente a Felipe Calderón. Pero una basura, es nada, es como ustedes le dicen. Eso es frente a Felipe Calderón, que le tocó vivir una epidemia con la H1N1 y que apenas la enfrentó y desplegó científicos, médicos, cerró el país y que tanto lo criticó López Obrador. López Obrador lo criticó que porque lo había cerrado, pues lo hizo correctamente, lo hizo como tenía que ser. Felipe Calderón frente a López Obrador en materia de lucha contra la pandemia, en materia de protección de los mexicanos, en materia de salud, es un gigante. Este es un enano. Este es un enano, ahora sí que de mierda, de verdad. Y uno tiene que decirlo de esta manera, porque él, López Obrador, está entre los 5 peores mandatarios en el manejo de la epidemia. Entre los 5 peores. Y al país lo tiene entre los 4 peores países con el mayor número de muertos. Hoy sale con tonterías, con que fue uno de los mejores países en el manejo de la epidemia. Por favor, el mundo entero lo sabe. Las estadísticas nos lo dicen claramente. Un señor que no ha tenido la capacidad, la compasión de pararse en una clínica, en un hospital, para ver cómo están los enfermos de COVID-19. No ha tenido la calidad humana para eso. Pero eso sí, hoy se dedicó a lanzarle elogios a diestra y siniestra al otro criminal como él. La conducta que han tenido Andrés Manuel López Obrador y Hugo López Gatell es criminal. Los datos de las instituciones que están llevando el recuento de muertos ubican que México tiene algo así como 600,000 muertos. Están manejando la cifra de 230,000, pero esas son cifras erróneas. ¿Por qué? Porque falta el subregistro. Y ya cuando se une el subregistro, como lo están haciendo la Universidad de Washington o la Universidad Johns Hopkins, nos deja claramente que México trae un subregistro bárbaro, casi del doble. Y esto nos lo han dicho los especialistas por todos lados, por todos lados. Pero esto es el COVID-19 con lo que ha pasado. Pero todo esto es motivo de copia de la gente más cercana. ¿Qué les parece que hoy nos dice la jefa de gobierno que ya no hay que hablar de la línea 12, que mañana va a dar a conocer los resultados de la investigación que se le encargó a una empresa noruega? Yo asumo que a estas alturas ella ya sabe qué dice. Ya sabe, sí, como lo publicó The New York Times, el culpable fue el que planeó, ejecutó la obra, que es Marcelo Ebrard, junto con la empresa de Carlos Slim, la empresa Carso. Y nos está diciendo, ya no hay que hablar de esto. Caray, ahora, hasta además del dolor que significa el enfrentar 26 muertos, más de 100 heridos y miles de impactados de lo ocurrido en la estación Olivos del metro 2, de la línea 12 del metro, ahora hay que callarnos. Ahora ya no hay que comentar. ¿Sí? Díganle eso a las familias que perdieron a sus seres queridos en una indolencia, en una incapacidad de esta tragedia que ha enlutecido a gran parte de la capital de la República Mexicana. Ahora no salen con eso, no salen con esa estupidez. Cállense, ¿sí? Ya nomás faltó que dijera cállate chachalaca, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente les demostró el 6 de junio su indignación, su molestia, porque son
un gobierno de incompetentes, de corruptos. Son peores que los gobernantes que tanto criticaban. Esa es la realidad. No hay que darle más vueltas a todo esto. Por eso, por eso hemos seguido aquí. ¿Por qué? Pues porque tenemos un gobierno incompetente, un gobierno que no sirve para nada, un gobierno que se la viven haciendo política chafa, si quieren hicieran política buena, no. Un presidente que lo único que sabe hacer es andar hablando en plazas públicas, tragando en los comederos, metiéndose a las fondas, pero cuando se trata de planear, pregúntenle ustedes, a ver, a ustedes que son los defensores de López Obrador, ¿cuál es el plan de este país? ¿A dónde quiere llevarlo? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el programa de gobierno? No hay. No hay. Decir estamos combatiendo la corrupción y tienes a Pío, a Pepín, a Felipa, a Bartlett, a Zoé, a Irmeréndira, más los que se van acumulando. Hoy, hoy el país, el diario español El País, revela que hay una empresa que se ha prestado como tapadera de Venezuela para que se estén manejando fondos para beneficio del régimen de Maduro con base en la Ciudad de México. Y están involucrando personal de la Cancillería mexicana. Se sabe, se dice que el gobierno de México tiene información a este respecto. Lo vamos a platicar en el curso del programa. Eso se llama corrupción. ¿Sí? O sea, son tan corruptos, tan ambiciosos, tan corrientes, que ahí están. Ahí están dándonos pruebas todos los días. Y lo vamos a hablar. Por eso le molesta tanto a López Obrador la libertad de prensa, la libertad de comunicación. Él quisiera dictar todos los días el contenido de los medios. No, señor. Eso con ningún presidente ha sucedido. Sí, hemos tenido mandatarios que se han dedicado a causarle problemas a algunos medios de comunicación, pero como este no había visto uno. Sí, como dicen algunos, cuando le echan todo el peso del Estado, como lo quiere hacer López Obrador, se los llevan entre las patas. Y ahí tienen a los Loret, y ahí tienen a los Castañeda, todos estos que han tenido que dejar de participar en medios de comunicación. En fin, los invito para que me den sus puntos de vista, que me den sus comentarios. Vamos a platicar de esto, vamos a platicar de otros temas que van a ser de su interés. Quédense, inviten a otras personas. Bueno, hoy vamos a hablar hasta de Los Ángeles Azules, para que se den una idea de la clase de programa que vamos a tener hoy aquí en Juan María Naveja Comunicación a través de Facebook. Por lo pronto, gracias por su compañía, gracias por hacerla posible y por darme sus puntos de vista. Luzma Libertad nos da las buenas noches. Gerardo Tobalín, Francisco Gerardo Tobalín Flores, gracias por la foto que nos mandó Francisco Gerardo, una fotografía que nos hizo llegar hoy. Dice, vamos a ver algunos aspectos que nos llegan por parte de ustedes que tienen a bien enviarnos los comentarios. Miren, por aquí déjenme buscar esta fotografía que nos mandó don Francisco Tobalín. Aquí está. Ayer resulta, para que se rían, ríanse a gusto. Ayer de Gerardo Fernández Noroña anunció que va a buscar la presidencia de la República en 2024. De veras, qué simpático. ¿Quién puede votar por un sujeto como este, no? Pero don Francisco Tobalín nos mandó esos fifís que usan autos importados y van a restaurantes elegantes. Viva la revolución, camarada Fernández Noroña. Aquí lo tienen, mírenlo, subiéndose a su Volvo, a gusto. Y pues, no sé qué tan reciente es el modelo. La casa portuguesa se come muy bien allí. Vean qué buena. Hay una sopa, sopa portuguesa precisamente. Este restaurante, ¿saben dónde se encuentra? Enfrente de un parque que se llama, Maru, se llama Parque Lincoln, ¿no? Se llama el Parque Lincoln, que está en Polanco, y allí está la casa portuguesa. Se come, pero de veras buenísima la comida de Portugal, es muy, muy rica, y bueno, pues me ha tocado la suerte de estar en ese lugar y comer
con algunos amigos como mi amigo Guillermo Chao de Bergenji, y una vez comimos en la casa portuguesa con Susana. ¿Se acuerdas, Maru, que comimos con Susana Moscatel también ahí en la casa portuguesa en Polanco? Muy buena, muy buena comida. Pero bueno, don Gerardo nos estaba mandando esa fotografía con respecto al Fifi que trae su Volvo, eh, el señor el señor Gerardo Fernández Noroña. No sé si decirle señor es mucho adorno. La maestra Carmen Robles Gil también nos da las buenas noches, como Judy Gordillo, Lourdes Barragán, Angélica RM también, muchísimas gracias. Ato Cartman dice, se desborda porque son iguales, no les importa la gente, solo les importa el poder. Erasmo Rodríguez Orequia dice, buenas noches comunidad, este tipo es un total ignorante, nefasto, inútil, lo menos que puede hacer es renunciar. Gracias también a Testito por saludarnos esta noche. Y el comentario de Guillermo Olvera, buenas noches desde Tampico. El doctor Gatel mandaba a los enfermos de COVID a sus domicilios, en realidad los mandaba a morir, por supuesto. Rafa Dávila, buenas noches querida comunidad que escucha y analiza datos. Muchísimas gracias. Marcia Naveja también buenas noches a toda la comunidad. Gracias a Marcela que el domingo me avisó que estaba en pijama haciendo pruebas. Jorge Ramírez también buenas noches. Claudia Guerrero nos saluda. Salvador Lara Elizondo, ¿cómo estás, chava? Qué gusto. Buenas noches, comunidad Naveja. Saludos, Juan María. El peje lagarto ya no coordina. Bueno, nunca ha coordinado, pero ahora está peor. Gracias. Tere Mendiola también nos dice muy buenas noches. María Edith García, pésimo manejo de la pandemia. Pues está entre los peores. María del Carmen Ortega Speitia también buenas noches. Magdalena Piñón, ese señor es un fracasado. Su egocentrismo no le permite ver más allá de su nariz. Juan Jesús Morales Valdivia, buenas noches comunidad. ¿No les parece que López nos insulta para que todos lo ataquemos y así desviar la atención y no critiquemos a su consentida y candidata Claudia? Pero fíjense que ya se le desmoronó el teatrito, ¿eh? Ahora sí, con esa votación que dimos el 6 de junio, ya no podrá, sería casi imposible que hiciera cambios a la Constitución para enquistarse en el poder como lo quiere hacer con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También gracias a Raúl Garza Fuentes, buenas noches, dice Ricardo Díaz, un gobierno mediocre de López y el maltrato del COVID, que dice que CHP, y ya saben ustedes qué más. Candelaria Llanes dice, buenas noches, existen múltiples situaciones de desconocimiento sobre el abordaje de tantas problemáticas. Un grave problema es la incapacidad para escuchar a quien dista de ser alguien que merezca ser escuchado y que puede tener alternativas. Mi caso, sigo y seguiré luchando por ser escuchada por tantísimos atropellos. Resulta que a Gers Manero le otorgan el ingreso al SNI, que es el Sistema Nacional de Investigadores. ¿Cuántas injusticias se cometen? Gers Manero está lucido, ¿eh? Gers Manero está lucido. Candelaria, miren, lo conservé porque es uno de los temas que vale la pena tratemos. Por aquí, déjenme buscarlo. Sí, aquí está, en esta sección lo tengo. No lo tenía programado para hoy. El asunto de Gers Manero y lo de su hermano que murió y que se ha dedicado a crear conflictos. Bueno, pues su sobrina, Alejandra, está detenida. Y hay un tuit que se llama Libertad para Alejandra. Y este es un fragmento del video que le manda obviamente a Gers Manero, que es el fiscal general de la República, Alonso Castillo Cuevas. Él es hijo de Alejandra, nieto de la esposa del hermano de Gers Manero. Pero escuchen ustedes la situación que predomina y qué penosa circunstancia que una mujer mayor de edad esté presa. Su madre de 92 años estuvo también detenida y en medio de estas situaciones, escúchenlo por favor. Que nos alarma que el fiscal general de México haya dicho en su respuesta que existe un acto de extorsión de nuestra parte, porque el delito de extorsión consiste en que una persona obligue a otra a hacer o a dejar de hacer algo a cambio de dinero, es decir, obteniendo un lucro en
en perjuicio del extorsionado, según el artículo 236 del Código Penal. ¿En qué momento se le pidió que haga o deje de hacer algo al fiscal general de México? ¿Quién lo está extorsionando? ¿Una mujer de 94 años con una orden de aprehensión en su contra? ¿Su hija de 68 años presa hace 8 meses? ¿O alguno de nosotros? ¿De qué manera puede mi abuela, mi madre, mis hermanos o cualquier mexicano extorsionar al hombre más poderoso en la Procuración de Justicia de México? Exigimos que el fiscal general de México aclare esta grave imputación que ha hecho en contra de mi familia por el peligro inminente que representa, ya que así como le fabricó un delito a mi madre, que hoy está presa, en cualquier segundo encarcelan a otro integrante de mi familia. Alejandro, ¿qué fue lo que supuestamente se te pidió que hicieras o que dejaras de hacer? ¿En qué momento pasamos nosotros a ser los victimarios en esta violación que estás perpetrando? A mí me parece que la extorsión que nos estás imputando parece venir en el sentido contrario. Ahí están las obras de arte, ahí está la cuenta mancomunada, ahí está la renuncia a la pensión y a las rentas que por herencia le corresponden a tu cuñada, quien vivió feliz junto a tu hermano Federico durante 52 años hasta que decidiste perseguir a toda la familia, además de traicionar la voluntad de tu único hermano, ya que durante estos 5 años el fiscal general de México no cumplió con una de sus obligaciones que tenía como albacea, simplemente porque no quiso. Y mi abuela nunca se lo exigió por miedo, que no solo paraliza a una mujer de 94 años, sino también a las propias autoridades, que han llegado al extremo de cometer delitos federales, por los cuales el... Ahí tienen parte, esto es lo que aparece en el Twitter, y desde hace días ustedes me lo habían comentado, me lo habían hecho notar, y bueno, miren, gente tan poderosa como Gers Manero, bueno, lo que dice Candelaria, ya está hasta en el Sistema Nacional de Investigadores, y para entrar a ese sistema tienes que tener material publicado, tienes que tener tesis, tienes que tener una serie de requisitos que nunca cumplió. Ayer lo reveló Salvador Camarena claramente en el periódico El Financiero, y bueno, ahí pueden checar ustedes de estos excesos, de estos abusos del señor Gers Manero. Bueno, pero ya que entré a esto de los señalamientos, de las acusaciones, miren, me da mucha tristeza entrar a este tema, porque cuando asesinan, matan, no sé, yo quisiera tener la información completa con respecto a esta situación, pero ya sepultaron a la doctora Beatriz Hernández, quien murió en el estado de Hidalgo. Aquí lo dimos a conocer la semana pasada a petición de ustedes que me acompañan. Mayela Iturriría fue quien nos dio toda esta información, y voy a tomar el reporte que Milenio Televisión en el noticiero de Azucena Uresti desarrolló con respecto a esta lamentable muerte. No tengo elementos para hacer ningún juicio de valor, pero ustedes me han dado esta información, y yo quiero que, como ustedes han tenido el valor de señalarlo, yo tengo la obligación de difundirlo. Semana fue sepultada la doctora Beatriz Hernández, quien después de ser detenida por un accidente automovilístico en Progreso de Obregón, en Hidalgo, y tras ser llevada a las celdas municipales, murió. La autoridad municipal asegura que fue un suicidio. El gobierno del estado investiga a 7 policías, mientras la familia, sus compañeros y otros ciudadanos exigen justicia. Así fue sepultada la doctora Beatriz Hernández, de 29 años, quien murió el miércoles pasado dentro de los separos de la presidencia municipal de Progreso de Obregón en Hidalgo, donde había sido remitida tras sufrir un accidente vial. A mi hija la tenían como un delincuente, como si hubiera violado, matado o robado. Que mi hija desesperada me dijo: papá, sácame de aquí. No me dejes aquí. Mientras Beatriz era velada y sepultada, un grupo de feministas se manifestó y luego quemó la presidencia municipal. Y es que el gobierno del ayuntamiento dice que Beatriz se suicidó,
pero a 5 días de su muerte no ha presentado una sola prueba y el alcalde Armando Mera está ilocalizable. Además, su responsabilidad de ellos era cuidar. ¿Quién estaba a cargo de las celdas? Cuando alguien ingresa a un separo, pues te quitan agujetas, te quitan suéteres, te quitan cinturón. Se supone que no debe haber nada con lo que tú te puedas lastimar, ¿no? Es ilógico. Médicos del Hospital General de Pachuca, donde la doctora Hernández hacía su residencia, también realizaron una marcha del silencio para exigir justicia. Por su parte, policías municipales de Progreso de Obregón pararon labores para exigir mejores condiciones de trabajo tras la detención de 7 de sus compañeros por este caso. El gobernador Omar Fayad prometió que no habrá impunidad. Y mañana será la audiencia, donde se espera entreguen pruebas en torno a su presunta participación en el caso. Con imágenes de Alejandro Flores para Milenio Noticias, Selene Flores. Ahí tienen ustedes este caso que, como les señalo, nos lo mencionaron, nos lo trajeron ustedes aquí y bueno, pues ahora está esta situación tan lamentable. Vamos a ver a continuación. Tere Mendiola dice, a este Cacas no le importa nada, lo único que quiere es ser el rey de palacio, ya es un enfermo mental, urge que se vaya a su rancho. Carmina Castillo Ricardes, es muy cierto, solo tiene esa cifra de 240,000 porque son los registrados, pero son más de 500,000 los fallecidos más los que son asesinados por los cárteles. También nos escribe Aida Hernández, señor Naveja, seguramente al llegar al 1,000,000 de mexicanos muertos por la pandemia, el Cacas le va a dar el gato de aquel, al gato aquel, la medalla Belisario Domínguez. No, eso le toca al Senado, y el Senado no tiene mayoría morena. Ya lo hubieran hecho, Aida, de hecho creo que lo intentaron el año pasado y pues obviamente no lo iban a conseguir. Pero fíjense, hoy en Estados Unidos se están lamentando que llegaron a 600,000 muertos. Estoy seguro que también tienen un subregistro, pero hoy hablan de 600,000 muertos. Si llegaran a ser cifras redondas, andaríamos peleando el primer lugar. Gerardo Almeida, ahora sí vino bien filósofo, señor Naveja, y puras verdades trae. Lo felicito de todo corazón. Gracias, Gerardo, muy amable. Abigail Vasconcelos Castellanos, buenas noches, maestro Naveja. Fue Abigail, ¿verdad, Maru, quien nos dio la información de la doctora? Sí, fue Abigail, porque yo siento que Mayela no fue Abigail quien nos dio la información. Lourdes Barragán, gracias por estarnos acompañando. Don Jaime Torres, saludos, buenas noches. Comunidad Naveja, maestro, muy ecuánime siempre. Y un abrazo para todos. Gracias, don Jaime. Raúl Miranda, también buenas noches, querida comunidad, ya estamos aquí atentos, gracias. Felicitaron a Gatell por el mal trabajo realizado. En serio, solo dicen mentiras en los mensajes cruzados, a ver si no se dispara un rebrote de COVID que nos ponga en jaque. Eso, Raúl, es una gran posibilidad, que tengamos un rebrote. Estamos actuando como si ya estuviera controlada la pandemia. Y hasta ahorita ni siquiera el 20% está vacunado completamente, ni siquiera el 20%. Hay creo que 48 millones de personas vacunadas y hay 58 millones de vacunas. Ayer creo que fueron 200,000. ¿Dónde quedaron los millones? Los millones en la semana previa a la elección, que en 3 días aplicaron casi 3 millones. Ahora andan con 200,000 y están embodegadas 10 millones. Y no estoy criticando el envío a Belice, a Venezuela, a Paraguay. No estoy criticando esa solidaridad que pueda existir entre los pueblos. Estoy hablando de lo que le toca a México, de lo que le corresponde a nuestro país y que lamentablemente se sigue traduciendo en muertes, se sigue traduciendo en los fallecimientos que obviamente no le importan al presidente de la República y a López-Gatell menos. Mayela Iturriría dice, ahora sí está enojado señor Naveja. Agustín Guevara, saludos. No, estoy súper recontra encabritado. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de un gobierno que no tiene ninguna capacidad de compasión. No la tiene. No sabe lo que es darle cariño,
cercanía, y sale López Obrador, que nos duele tanto. Pues si te duele tanto, ¿por qué no te has parado en un hospital? ¿Por qué no te has parado en Tláhuac? ¿Por qué no lo has hecho? Cuando si anduviera en campaña ya hubiera ido, ¿eh? Ya hubiera ido para nada más que los otros presidentes, todos, Peña Nieto, Calderón, Fox, Salinas de Gortari, ante las tragedias siempre se hicieron presentes, siempre. Lourdes Barragán, ahora resulta que el CACAS hará consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Caja, mejor empezar a enjuiciar al PEN, ya saben que el CACAS. A ver, Lourdes, todos ustedes que me están acompañando, lo que aprobó la Suprema Corte de Justicia es una pregunta enorme, larguísima, que contempla llevar a la justicia a cualquier funcionario público que haya violado la ley. Ya no es la pregunta de los expresidentes, eso ya no es cierto. Si seguimos con eso, le estamos haciendo el juego a López Obrador, que no tuvo lo suficientes para, si tenía pruebas, ¿por qué no presentó cargos en contra de Peña Nieto? ¿Por qué no lo hizo? Pues porque hay un pacto de impunidad, por eso no lo hizo, por eso no lo hace. ¿Sí? Y le va dando vueltas, por eso quiere a Saldívar a su lado, porque Saldívar le maneja todo esto. Acuérdense, con la pregunta hasta alteró el orden de participación de los magistrados, todo, que no viene al caso que lo hablemos en este momento, y recordar eso, ¿sí? La pregunta no es eso, Lourdes, todos ustedes, no, la pregunta no dice eso, la pregunta es diferente, no le hagamos el juego, ¿sí? Porque si le hacemos la tarea, lo que yo decía, si los medios ahora se van a prestar para decir, va a ser la consulta para saber si se enjuicia a los expresidentes. Eso no dice la pregunta, ¿eh? La pregunta no dice eso. Legalmente no dice eso la pregunta. Y repito, no le hagamos el juego a quien no debemos por ningún motivo seguir tolerándole. Eduardo Sánchez, gracias por informar lo que otros callan. Agustín Guevara, que se lance en Noroña, gran ventaja para todos los opositores. Agustín, nadie lo toma en serio, ni sus compañeros. Lo que pasa es que es muy ruidoso. Nadie lo toma en serio. No, ¿por qué va a ser candidato? Joe Martínez, pues aunque no lo crean, hay muchísimos que quieren al pedorro de Noroña para presidente desde hace mucho. Dicen que él va a ser su siguiente presidente, ni mencionan a Ebrard o Sheinbaum. No, un partido serio no lo toma en serio, ¿eh? A lo mejor por allí se encuentra con algún partidillo que lo... Pero no, seamos serios, ¿no? Jorge Gutiérrez, buenas noches, comunidad pensante. Saludos desde Hermosillo, muchas gracias. Rafa Ramírez Lira, afectuoso, mi saludo desde Querétaro y mis mejores deseos para que este espacio de reflexión y análisis nos ayude a preparar mejores condiciones para todos en nuestro país. Es un esfuerzo muy valioso. Felicidades. Miren, Rafa Ramírez Lira es académico en la Universidad del Valle de Atemajac en el plantel Querétaro. Hoy me envió la grabación de una mujer que pide el anonimato y que está hablando de lo que comentábamos ayer, el ridículo discurso de López Obrador contra las clases medias y la gente que tiene aspiraciones en la vida. Y truena la señora como tronamos todos frente a ese tipo de declaraciones absurdas. Ahí me quedo con Rafa, Maru, para entrar ya a este tema que es el relativo a lo de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum que dice que pues ahora nos sale con que no hablemos sobre esto. Pero antes déjenme decirles, el maestro Sergio Negrete, como siempre sus tweets muy valiosos, dice: Canciller Marcelo Ebrard, regenta Sheinbaum, ¿durmieron bien anoche? Porque padres, hermanos o hijos de 27 personas lloran a los que murieron por sus acciones y omisiones hace 43 noches. Que nunca vivan un infierno como el que crearon, es lo que dice el maestro Sergio Negrete Cárdenas, y les pongo aquí la imagen que ha estado circulando en las redes sociales y que nos hace recordar y no olvidar a las personas que murieron. Esa es la fotografía de la tragedia, de la incapacidad para darle al metro el mantenimiento que corresponde. Y aquí tienen, dice Vero, Claudia Sheinbaum no quiere que se hable más de la corrupción y negligencia que ocasionó la tragedia en la línea 12 del metro.
que procede. Y escuchen ustedes lo que dice Claudia Sheinbaum. Quisiera ya pedirles que no tocáramos este tema. Precisamente esto es lo que buscan, que estemos hablando de ello. Quisiera ya pedirles... A ver, esto es lo que buscan. ¿Quiénes? Pues todo México. Si son ustedes las culpables, porque falta también la directora del metro, son ustedes las culpables de lo que sucedió. Y nos sale con esta barbaridad, oiga. Quisiera ya pedirles que no tocáramos este tema. Precisamente esto es lo que buscan, que estemos hablando de ello. Esto es lo que buscan, sí, ¿quiénes? The New York Times, que hizo esa afirmación. Esa es la posición que se está manejando con respecto a la situación. Dice Víctor Trujillo, no voy a meterme a esas cosas. De hecho, quisiera pedirles que ya no tocáramos tema. Y tiene razón, ¿para qué? Si finalmente ella solo es la jefa de gobierno. Esto es lo que dice Broso. Y la verdad, esto es de lo muy lamentable que estamos escuchando. Ya ustedes oyeron a esta señora. Y también está este artículo de Héctor de Mauleón en el periódico El Universal, del cual voy a leerles unos fragmentos, pero antes permítanme continuar con sus comentarios que están llegando aquí a la transmisión. Muchísimas gracias por participar y darnos sus puntos de vista. Vamos a ver, me quedé aquí. Mercedes Juárez, buena tarde, comunidad Naveja, saludos y bendiciones a todos igualmente. Tere Mendiola, la única meta del CACAS es hacernos un país narcosocialista, por eso nunca ha informado cuál es su verdadera transformación. Vamos a hablar de la bronca del narco, Qué grave está la situación, particularmente en algunos estados. Hay muy buenos datos. Don Jaime Torres dice, si llegara el Mugreña a la presidencia, y lo veo como gorila enjaulado, si no aceptaran sus caprichos como este CACAS, sería la peor desgracia que se tendría en México. Levanta las piernitas en los árboles. Urs Camps nos saluda, hola Urs, él está ahora en Guadalajara. Víctor Manuel Tejeda, buenas noches comunidad y maestro Naveja, el inepto dice que levantó el sector salud, y es cierto, tanto lo levantó que no dejó nada. Es lamentable lo que declaró, de veras lamentable, lo vamos a platicar un momento más. Dice Alejandro Palacio Segura, buenas noches, me acuso de ser traidor a la patria por ser aspiracionista. Gustavo Jiménez nos saluda desde Querétaro a la comunidad Naveja, muchísimas gracias. Ángel Laguna, soy más chingón que el CACAS. Esa está buena, puso hashtag soy más chingón que el CACAS. Eso es para camiseta, Ángel. Gustavo Jiménez, pues yo también soy aspiracionista, ni me confirmo con los zapatos presidenciales, quiero mejor trabajo, casa, carro y estudios para mis hijos, soy un desgraciado ambicioso. Así eres, Gustavo. Arturo Aguirre, Boston 7, Atlanta 7 en la sexta. Gracias, Arturo, porque los dejé en 7-4. Cuando me vine ya aquí a la transmisión, vi que Boston había anotado la séptima carrera. Y qué desesperación en la primera entrada, ya iban 4-0 con 2 jonrones de Boston, de veras. Así que gracias, Arturo, por el dato. Rubén Rubio, buenas noches, señor Naveja. De plano, ya no voy a perder mi tiempo con la mañanera, que en realidad se debería llamar La Marranera, dicha por el puerco mayor, el CACAS, programa más aburrido de la televisión. Ahí me quedo, Mauro, y como les decía, Héctor de Mauleón titula en el Universal, El colapso, una historia de negligencia y corrupción. Todos sabían que tarde o temprano iba a ocurrir un desastre. Ese desastre se pudo evitar, pero en la línea 12 se aliaron intereses políticos y económicos que, al margen de lo que revela el peritaje que hoy será presentado mañana sobre el colapso en la estación Olivos, involucran a los 3 últimos gobiernos de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum. El simple recorrido por la historia de la línea 12 es un escándalo. El dictamen técnico para la determinación del origen, destino y trazo de la línea recomendaba la construcción de un metro totalmente subterráneo, debido a las condiciones del subsuelo formado en su mayor parte por arcillas de baja resistencia que inducen deformaciones en las estructuras, instalaciones fijas y desgaste adicional al material rodante.
La propuesta económica realizada por el consorcio constructor, encabezado por la empresa de Carlos Slim, sin experiencia en el ramo, rebasó con mucho las previsiones presupuestales del gobierno de Ebrard. Se decidió entonces modificar el proyecto original y construir lo que no debió haberse hecho, un viaducto elevado que requería supervisión y mantenimiento continuo. Aunque un grupo de técnicos alertó sobre los inconvenientes que podría presentar la construcción del tramo elevado en la jefatura de gobierno, se tomó la decisión de avanzar a pesar de los señalamientos de que el tipo de suelo terminaría por afectar la estabilidad de la estructura. La línea se trazó siguiendo una avenida sinuosa llena de curvas. El segundo error, crucial, fue que vías y estructuras fueron calculadas para sostener trenes 30% menos pesados que los que el gobierno capitalino, ansioso por inaugurar la línea antes de la salida de Ebrard, había decidido meter con calzador en túneles y viaducto. Desde fines de 2012, al poco tiempo de la inauguración, se habían detectado múltiples irregularidades en la línea, entre otras, según documentos internos del sistema de transporte colectivo, desgaste ondulatorio en curvas, aparatos y cambios de vías, desgastes en cerrojos, desgastes en piezas de cruzamiento, fracturas en durmientes de concreto, fracturas de placa, resortes, fijaciones, contrarrieles flojos con tornillería degollada, fracturas en cojinetes de aparatos de dilación, así como problemas de trazo y perfil. Y sigue el artículo de Héctor de Mauleón y les quiero leer la parte final. Durante todo este tiempo continuaron el caos y el deterioro. A fines del año pasado se les incendió el puesto central de control y la mitad de la red quedó paralizada. Unos meses más tarde colapsó la estación Olivos y 26 personas murieron. El peritaje dará las razones de ese colapso. La historia de la línea 12 da en cambio el entramado de negligencias, corrupción e ineptitud en que a lo largo de 3 sexenios germinó la tragedia de la estación Olivos. Allí tienen ustedes lo señalado por Héctor de Mauleón con respecto a esta tragedia que se ha vivido. Marta Torres, los dos López son iguales, ¿a cuál peor? Caro Colibrí Jiménez Guerrero, quien de regreso a los alumnos, altísimo riesgo para todos. Ya iban 5 escuelas que estaban cerrando nuevamente. Juan Chavarría, como gobierno son una porquería y la policía ritual en lugar de ayudarle te acaba. López Ricardo, buenas noches, comunidad y señor Naveja, saludos, noche exitosa, gracias también Ricardo. Marilú Camporrico, buenas noches, Juan María, querida comunidad, no los encontraba, aquí estamos. Don Marcos Gerade Budebo, linda noche Juan y toda la comunidad, muchísimas gracias también. Santiago Cárdenas Toto, presente con la comunidad pensante, es increíble la cantidad de disparates que cada día le salen al ignorante que nos gobierna. Ángel Laguna, clase media, despierten, el cacas nos odia, nos quiere quitar nuestra casa, carro y hasta los zapatos. El doctor Guillermo Romero, buenas noches comunidad. Mucho cuidado, el repunte de COVID-19 viene fuerte. Debemos volver a cuidarnos al máximo porque este gobierno inepto ya no le importa ni por las elecciones como antes. Tiene razón el doctor Romero. Raúl Garza Fuentes, todos queremos juicios a las tranzas, pero no votaré. ¿Por qué hacerle el juego al cacas? Si tiene pruebas, no necesita la consulta. Ahí me quedo, Maru, para pasar al comentario que esta semana hizo Beatriz Pajés, que también está bastante bueno. Escúchenlo, por favor, les va a interesar. López podrá decir que está feliz, pero lo cierto es que él, su partido y el régimen fueron los grandes derrotados. El electorado le dio un mazazo a su proyecto político totalitario. No se haga, presidente. Morena es el partido que más votos perdió. ¿Acaso no sabe contar? El mandato de la ciudadanía es muy claro. No queremos un dictador. El electorado le quitó a Morena y a sus aliados la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para impedir que sigan retorciendo la Constitución. Los votos
votos a favor de la alianza opositora Va por México no admite simulaciones, que no se enreden los tramposos. La elevada participación en las urnas fue para poner un alto a la destrucción de las instituciones democráticas. Por eso la importancia de que se entienda algo de una vez por todas. La alianza Va por México no le pertenece a los partidos que la integran. Es patrimonio ciudadano y se creó a partir de un pacto de honor con grupos civiles para blindar la división de poderes. Para decirlo de otra manera, los 19 millones de votos que recibieron PAN, PRI, PRD no son fichas de cambio para llenarle el tablero al presidente. La coalición es hoy una arquitectura política exitosa que la perfilan rumbo al 2024. De ahí que López y otros busquen dinamitarla. Utilizó el aviso oportuno de la mañanera para decir que está interesado en comprar votos. Anda desesperado, tratando de sumar canicas para recuperar la mayoría que perdió. Con los resultados del 6 de junio ya no puede cambiar la Constitución para reelegirse. Tampoco sustituir al INE autónomo de hoy por otro que le ayude a construir su trono. Feliz, pero su nuera Sheinbaum y Morena sufrieron una derrota demoledora en la Ciudad de México. Descarrilaron la línea 12 del metro y fueron expulsados del paraíso a patadas. Feliz, pero las 11 gubernaturas las ganó Morena con ayuda del narcotráfico, el poder a costa de todo. Lo que sigue es empezar a construir el México nuevo para terminar de poner en las cenizas de la historia a la 4T. Ahí tienen ustedes el comentario de Beatriz Pajés, sus redes sociales, por si ustedes quieren seguirla. Allí tienen esta información, estos comentarios que ustedes me han pedido que les demos curso, que les demos la presentación correspondiente. Miren, esa entrevista que les estoy preparando aquí es de León Krause con Víctor Trujillo. Como ustedes saben, Víctor Trujillo votó por López Obrador y en el caso de cuando su personaje Broso ha tenido ocasión, ha sido duro en las críticas. Pero en este caso vamos a escuchar parte de esta entrevista que le hace León Krause y que me parece que Víctor con mucha honestidad aborda estos señalamientos. Sobre todo, de verdad, en un hombre que prometía esa renovación moral. Regreso al verbo, Víctor. Será la última vez que lo use en esta conversión, pero ¿te ha sorprendido esa crueldad en este hombre que tú has conocido por años? Sí, y son estos ductos, o estos tubos, estos drenajes, que de pronto se destaparon cuando llegas al máximo lugar, o cuando llegas a la cima de lo que nunca pensaste que podrías llegar a ser. Y tú lo ves, por ejemplo, empezaré breve, el desabasto de medicamentos. Hablando de crueldades. Dices, no, es que la corrupción, sí, está muy bien, sí. Mete a la cárcel a todos aquellos que han lucrado con eso. Desde luego que sí, inmediatamente. Pero deja que lleguen los medicamentos. O sea, a lo mejor eran muy corruptos, pero sabían qué pedir. Pero sabían qué ordenar. Por lo menos coteja que es la lista que se necesita. Si ha servido tantos años, pues igual sirve. A lo mejor te das cuenta que pedían de más en esto, o que pedían de más aquello, o que aquellos robaban en esto, o si llevaban un porcentaje por acá, y tendrás que lidiar con ellos y tendrás que mandarlos a la cárcel si es necesario. Pero no juegues con los medicamentos. Los niños con cáncer. O sea, decías, ¿te sorprende? Sí me sorprende. Eres el Estado. No hay algo más poderoso que el Estado en un país. Te están diciendo los papás de los niños, oiga, ayúdenos. Mira, aquí están las pruebas de que no están los medicamentos. Ya va a estar. Y le das vuelta a la hoja. Y además, la lectura de eso es, ¿y yo por qué? Uh-huh. ¿Yo qué? Uh-huh. Fueron ellos. Quien haya sido fue allá, pero no acá. Y cuando le preguntan en aquel otro de los días
para olvidar, oiga, pero pues algún mensaje, ¿no? No, yo no, o sea, sí, desde luego, y diario, pediré perdón, diario, pero eso de sacarse la foto y estar exhibiéndose, al carajo. O sea, si estamos hablando de un asunto, perdóname, León, ya ni siquiera político-social. Creo que ya podemos vislumbrar un caso más bien clínico. Déjame preguntarte, Víctor, sobre la intolerancia desde el poder. Tú la conoces bien desde hace muchos años porque tienes una carrera extraordinaria que tuvo que lidiar con ese tipo de presiones durante mucho tiempo. No solamente mucho tiempo, quizá todo el tiempo, de una u otra manera. Pero en un video reciente y célebre le dijiste a López Obrador, y cito a Broso, aunque evidentemente no lo haré ni de lejos con esa gracia, decías, no eres el hijo del hombre, eres un pinche presidente que o no sirve para ni madres. Eso te ganó un linchamiento en redes sociales. En la mañanera un psicofante vestido de periodista, Víctor, dijo que habías ofendido al presidente, que en otro tiempo eso te hubiera ganado básicamente la muerte. Moscas en la boca, dijo este bárbaro. Esta virulencia, esta intolerancia sistemática frente a la crítica, contigo, con Loret, la lista es evidentemente larguísima, con cualquier medio de comunicación. ¿De dónde viene esta voluntad de crear antagonistas? ¿Conmigo o contra mí? ¿Cómo le explicas? La virulencia es inédita. Llevo muchos años, y a mucho orgullo lo digo, donde le he caído mal a varias personas en lo más alto del poder, por lo que pienso o digo, o por lo que dicen mis personajes, desde luego cosas que yo escribo. Pero la virulencia ahora es impresionante. Ahora la virulencia es total. Lo que papá quiere es disfrutar las carreras con 10 gigas de un Bueno, plan de disculpar Telcel. que se atravesó el comercial. Es total. Y me lo dejaron saber muy claro en el sexenio. Si tú hablas en contra del presidente, estás hablando en contra de México. Y eso traiciona a la patria. Todos tenemos que estar desde nuestras trincheras con el presidente. Y tenemos que apoyarlo porque el presidente es México. Partiendo de esa premisa, ya te puedes imaginar, y ahora lo puedes ver, el control que hay sobre todos los medios de comunicación. Y estoy hablando sobre todo de los tradicionales, ¿no? Claro. Los que eran los medios que más llegaban hacia la gente. Bueno, pues llámale tu disciplina, llámale tu sumisión, llámale tu deber patriótico, llámale como tú quieras y como tú gustes. Pero todo el mundo está quieto, está pasmado. Y eso te deja ver el control de lo que te hablaba yo al principio. Claro, si a mí me pudieran buscar algunas cuentas, algunas triquiñuelas, algunos videos, alguna estupidez que yo haya hecho, me los tendrían formados, ¿no? Para ver a qué hora se me ocurre abrir la bocota. Y como siempre, y tú lo sabes perfectamente, y es una premisa que ha pasado en generaciones en los medios en este país. Tienes la cola limpia, puedes tener el hocico grande. Ahí tienen ustedes a Víctor Trujillo, qué excelentes declaraciones. Las hace muy bien como Broso, y como Víctor Trujillo, pues obviamente tienen que ser buenísimas en la misma tesitura. Y hablaba Víctor con respecto a la situación de los niños con cáncer. Bueno, pues hoy tuvo la desfachatez Andrés Manuel López Obrador de hablar de López-Gatell y asegurar que el sistema de salud lo encontraron por los suelos. Escuchen ustedes estas barbaridades y luego vamos con lo que sigue.
un hombre honesto, responsable, un ejemplo de servidor público. Le tocó a él enfrentar las situaciones más difíciles, la incomprensión de nuestros adversarios, resistió provocaciones de todo tipo y salió adelante. Estamos muy contentos con su trabajo, su desempeño para conducir todo este proceso y salir adelante, salvar vidas. Me pueden decir los adversarios que fallecieron muchos, sí, y nos duele. Y nos sentimos por eso tristes. Le duele tanto que no ha tenido la capacidad de pararse en una clínica, en un hospital. Así es su dolor. Murieron muchos y no, murieron un chingo, murieron muchísimos, ¿sí? El mismo sujeto que está elogiando había dicho que 60,000 sería catastrófico. Hoy estamos hablando de 600,000 muertos. Y siempre vamos a estar recordando a los que perdieron la vida por el COVID y desde luego abrazando a sus familiares. ¿Cómo los va a abrazar si ni siquiera va y los saluda? Ni siquiera ha tenido la capacidad de ir a ver cómo están en las afueras de los hospitales, cómo estuvieron en las afueras de los hospitales sin poderles mandar un mensaje. Si ni siquiera tuvo la capacidad de ir a ver qué estaba pasando cuando por órdenes de López-Gatell los regresaban a morirse en sus casas. Pero hicimos todo, hemos hecho todo. Levantamos el sistema de salud del suelo. No habían camas, no habían equipos, no habían médicos. Otra vez es un mentiroso de 7 suelas. Es un falso, es un embustero como pocos. No es verdad. Había un seguro popular que salvaba vidas. Y él se ha encargado de desaparecer al seguro popular por esa porquería que se llama el INSABI. Que no había médicos. Claro que había médicos, no había suficientes. No. Enfermeras, qué insulto. Está insultando a todo el sistema de salud, que con limitaciones y todo estaba brindando lo que podía, lo que ha podido hacer. México es el país que más muertos ha registrado en materia de COVID de los sistemas sanitarios. Y bueno, para aquellos que son sus defensores, a ver qué les sabe lo que sucedió hoy cuando, aquí tengo la nota, miren, la nota en donde se está informando que padres de niños con cáncer protestaron con pancartas frente a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, luego de manifestarse en Palacio Nacional. Esto es lo que sucedió. Les voy a presentar las imágenes del equipo de Mega Noticias que dio hoy a conocer lo que sucedió en la Terminal 1 del aeropuerto, donde protestaron los padres de los niños con cáncer. No creo yo que a todos ellos les interese andarse paseando en patrullas si no son escuchados, no son atendidos sus hijos. Esa es la realidad. Sus hijos están enfermos de cáncer. Ahí tienen ustedes lo que sucedió con el paro en el aeropuerto, en la Terminal 1
del aeropuerto de la Ciudad de México, que como les comentaba, pues se presentó esta situación hoy por la mañana, cuando los padres, aquí les voy a presentar la protesta que revela la fotografía del diario Reforma. Ahí está. Bloquearon la avenida Capitán Carlos León de acceso a la terminal por al menos 3 horas, en demanda de que el gobierno garantice el abasto de medicamentos oncológicos. Y hoy, mientras se realizaba la habitual conferencia de prensa, de López Obrador, los padres exigían la atención del gobierno federal, pero no fueron atendidos. Ahí tienen, 3 años después, tiene el descaro Andrés Manuel López Obrador de hablar de que encontraron un sistema de salud en quiebra. No, ellos, el equipo de López Obrador, es el que se ha encargado de despedazar el sistema de salud. Lo poco bueno que había lo echaron a perder completamente. Bueno, pues vamos con más comentarios. El maestro Gabino Cárdenas Olivares dice: el miedo vive en palacio, viaja en blindados y lejano a la gente se siente seguro, pero dice que no quiere fotografías, por eso no visita a los enfermos ni damnificados por miedo. Gracias mi querido Gabino. Juan N. Hernández, buenas noches, comunidad pensante y no sumisa, maestro Naveja aquí presente. María Ángeles Tejeda, qué carajo de mujer, esto ya no lo quitará de su currículum. Adri Bata, morena bola de conformistas y mediocres. Rosa Romero, vieja asesina y se pone sus moños negros, cárcel es lo que merece. Señor, disculpe, buenas noches. Ángel Laguna, clase media, por favor, ningún voto al cacas. Marilú Campo Rico, yo creo que ni Claudia Sheinbaum, ni Ebrard, ni Mario Delgado pueden dormir desde hace 43 noches. Yo creo que duermen muy a gusto, Marilú. Yo creo que no tiene ningún cargo de conciencia. María Edith Fernández, cárcel por genocida a Gatell, por supuesto. Raúl Enrique de la Cerda Chávez, un día sí y otro también, nos recordaron a los 43, a los que usaron como bandera política, ahora que han pasado 40 días apenas, ya no quiere que se mencione, y yo creo que se los van a seguir recordando, no olvidaremos porque fue un crimen de Estado. Y miren, hoy encontraron los restos de otro joven de Ayotzinapa. Esta es la información que me manda Jaime Matus a este respecto. Déjenme localizarla para leerles completa la nota de este hallazgo que fue lo que se informó. No, eso es cuenta bancaria, Biden, no, es que esto fue muy temprano. Repunte, Reforma. Bueno, en un momento más les doy a conocer este hallazgo de uno de los 43 de Ayotzinapa. Aquí está. Identifican restos de otro de los 43 normalistas. Melitón Ortega, vocero de los familiares de los 43 de Ayotzinapa, informó que el laboratorio de Innsbruck confirmó el hallazgo de los restos de Yotzibani Guerrero, uno de los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. Y de ahí viene un tema más sobre el hallazgo de Yotzibani Guerrero. Esos restos fueron localizados en la barranca de la carnicería, declaró Ortega en una entrevista para Latinus. Ahí tienen esta información con respecto a este nuevo hallazgo que se ha localizado. Oigan, qué situación tan difícil, tan complicada la de Sinaloa. Esta situación está más que complicado. Voy a presentarles una entrevista que hoy realizó Ciro Gómez Leiva con el candidato de la alianza en Sinaloa. Y la verdad es que es muy complicado lo que ha sucedido en Sinaloa con todo esto. Y gracias Lucy Bustamante porque me hizo llegar la información de Río 12 con respecto a esto que sucedió en el estado de Sinaloa. Pero esta parte de la entrevista vale mucho la pena, la hizo Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula hoy por la mañana. Que ya la habían ganado, que de favor lo regresara.
Y tengo que reconocer que regresaron a la gran mayoría esa misma noche. ¿A qué te refieres con compañeros que habían levantado? ¿Cuántos son estos 5 o cuántos eran los que bueno, están? en ese momento teníamos registrados más de 20 y tantos, casi 30 compañeros, tanto representantes generales del partido como representantes de casilla, como algunos compañeros de la estructura del PRI. Tú sabes que los partidos tienen distintas estructuras, eran compañeros, abogados, gente que estaba trabajando en redes sociales. Bueno, el secretario de organización del PRI estatal, Alberto Salas, había sido levantado y él fue regresado hasta el lunes o martes. ¿25, 30 casos? Bueno, en esa noche eran los que estaban, que nosotros teníamos. ¿Y a qué te refieres con levantados? ¿Qué era? ¿Llegaban? ¿Quiénes llegaban? ¿Se los llevaban a dónde? ¿Qué les hacían? ¿Los maltrataban? ¿Pedían dinero? Algunos, no, nunca hubo solicitud de dinero. La solicitud era que no fueran a promover el voto por el candidato de la alianza. En algunos casos, pues ya conocían el nombre de los distintos promovidos. Nuestros representantes, pues durante la campaña levantan listados de gente que promueven que vaya a votar en favor de nuestro partido, de nuestra alianza. Y bueno, fueron ellos los que fueron, muchos de ellos privados de su libertad. Entre viernes, sábado y domingo, la cantidad fue muy grande. ¿Cuánto calcula? ¿Tienen un cálculo, un registro, Mario? Te tengo que ser muy sincero, querido Ciro, la gente no quiere denunciar, no quiere comentar, tiene miedo. En Sinaloa, Ciro, lo digo con la voz completa, ganó el miedo. Y ahí está, menos del 50% de los sinaloenses fueron a participar en esta votación. Ojo, no estoy diciendo que el resultado pudo haber sido distinto, no, al contrario, yo he regresado al Senado, ya estoy trabajando en lo que viene, le hemos dado la vuelta, pero creo que es importante dejar claro que aunque difícilmente se pueda documentar, porque el miedo evita que la gente quiera documentarlo, a pesar de que hoy la Fiscalía decía que cuenta con 44 denuncias. ¿44 denuncias de qué? Pues algunas tienen que ver con el tema electoral, que tiene 44 carpetas de investigación. Habla de que algunos son por privaciones de la libertad y otros por temas electorales. No conozco el detalle de las carpetas, pero fue una nota periodística que salió en Sinaloa. Y efectivamente, pues ahí puedes ver la declaración de Jesús Zambrano, donde claramente señala la información que él tiene de lo que pasó en Sinaloa, algunos tweets de Manuel Cloutier, algunos reportajes de Proceso, de Río 12, en fin, noroeste. De acuerdo, pero ¿qué registro queda? O sea, si yo te preguntara, tú fuiste el candidato, tú tenías información de todo lo que estaba pasando en el estado, ¿a cuántas personas cercanas a ustedes habrían levantado en las 48, 72 horas previas a la elección? Centenares, no solo dos centenares, no quisiera yo soltar una cifra, sí, pero el reporte que tenemos de gente que fue levantada, amenazada, que fue pues sobre todo amenazada durante toda la campaña. Ciro, debo decirlo, a ver, el domingo por la mañana me habla nuestra candidata Lupita Iribe y me pide que contacte al senador Rocha, candidato de Morena, con quien debo decirle, tengo yo una amistad, no de ahora, de hace tiempo. Futuro gobernador de Sinaloa. Es correcto. Y me pide, búscalo, háblale y dile que le entrego a Badiraguato. Por cierto, es su tierra, ahí nació también él, pero que suelten a mi hermano. Mi caso voy particular a detener y el de mi familia. Parte de esta entrevista con Mario Zamora, qué ubicado, qué centrado. Me gusta la actitud del senador con respecto a la situación que vivió, y vamos a escuchar algo más que hoy presentó Miriam Moreno en este mismo programa de Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula. Familia. Bueno, Miriam, buen día. Una vez más, por favor. A ver, ahí están los comerciales, que ustedes ya saben que de repente vamos a dejar que pase el comercial como debe de ser, como corresponde, y aquí le vamos a emitir y vamos de nuevo.
los medios de comunicación en Sinaloa, pero también esto es a partir de redes sociales. Se empieza a juntar la información previo al día de las elecciones y circula, hay un audio bien importante de Marcos Osuna, candidato a alcalde para AOME por la alianza Va por Sinaloa, y el mero día de la elección hace llamado, porque en AOME son una gran cantidad de videos que se hicieron públicos en redes sociales. Él hace un llamado y pide al equipo que se comuniquen con el gobernador, está pidiendo ayuda, hay audios que se grabaron y vamos a mostrar, es un ejemplo. ¿Quién? Marcos Osuna, candidato a la alcaldía de AOME por la alianza Va por Sinaloa, obviamente perdió. Dígale a su compadre, por favor, si está con el gobernador, que nos están madreando gente. Hemos recogido más de 13 cabrones que los han dejado madreados y nadie está haciendo nada. No es mi triunfo, ya mi triunfo me vale madre. Es lo que están haciendo con el pueblo de AOME. Eso es lo que me encabrona. Que se estén haciendo pendejos en la sindicatura, están madreando a la gente y nadie hace nada. O sea, dígale, por favor, o reenvíele mi pinche mensaje. Nadie está haciendo nada y estos putos se están inflando cada vez más y más. Hasta que no maten un cabrón. 13 cabrones tenemos contabilizados ya, jefe, madreados. Casillas robadas, están robando la casilla y nadie está haciendo nada. ¿De qué hijos de la chingada sirve la puta mesa de seguridad? Así mándele el audio. Esto es el mero día de las elecciones. ¿Qué detectan estos a partir de las denuncias en redes sociales, Ciro? Un modus operandi que se establece de la siguiente manera. Días previos a la elección recibieron visita operadores de los partidos políticos, principalmente de la Alianza. Durante la noche del viernes y sábado en la noche recibieron visitas de hombres armados a sus domicilios, en donde les decían, dame tus listas de la gente con la que operaste el voto, dámeles y una de dos, o les marcas tú, les marco yo, y les dices que no salgan a votar o que van a votar por el partido que yo te voy a decir. Número 2, el día de la elección empiezan a comprar votos, eso también está denunciado, compran votos por 300 pesos. Supuestos, una organización criminal de Sinaloa les dice 300 pesos por el voto, me mandas la foto, porque si no me mandas la foto te voy a dar con una tabla. Allá se acostumbra mucho y es que los grupos criminales agarren a tablazos como una forma de castigo a la gente. Incluso se difundían la foto de la tabla que decía vota por Morena y les mandaban la foto también de con eso te vamos a dar si no mandas tu foto con el voto que nosotros te estamos pagando por 300 pesos. Esa es una forma de operar. La otra forma de operar fue el miedo. Nos dicen, por ejemplo, en algunas colonias en Culiacán, entre las 8 y las 10 de la mañana, tenían filas y filas para poder votar. Después de que empiezan estos mensajes de intimidación, de si salen a votar los vamos a matar, de robo de casillas, de robo de urnas, la gente inhibe y empieza ya no sale para el mediodía, se reduce notoriamente las filas, que permea el miedo. Se esperaba una votación muchísimo mayor, queda por debajo. 49%. En el 49%. No sé. Que no es muy abajo el promedio nacional, abajo, hay que decirlo, pero sí que fue de 52%. Nos comentan, el promedio ha sido siempre mayor al 60% en la votación. Es correcto. ¿No? Entonces sí, hay por lo menos un 10% menos de los votos esperados. Esta es parte de la entrevista que hicieron con Mario Zamora, con la intervención de de Miriam Moreno en el programa de Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula hoy por la mañana, y que nos está reflejando qué fue lo que sucedió el día de las elecciones en el estado de Sinaloa, como ocurrió en otras localidades. Lamentablemente, la presencia del crimen se está sintiendo. Miren, por ejemplo, la revista Proceso publica: Sinaloa, hace media hora levantaron a mi hermano, ya no quiero la candidatura. Y la nota destaca lo siguiente: previo al domingo 6 y durante las elecciones, los sinaloenses vivieron una jornada de terror, secuestros, levantones y ataques contra candidatos y sus familias, así como contra operadores políticos y funcionarios de casilla. Eso está en el portal de la revista Proceso. Y también les decía, gracias a Lucy, que me hizo llegar, Lucy Bustamante, esta nota de Río 12. Les recomiendo que lo lean, lo van a encontrar si ponen nada más rio12.mx
y el título es El juego de los narcos por el poder total en Sinaloa. Es un artículo largo, vale mucho la pena leerlo para quienes tengan interés de lo que sucedió en el estado de Sinaloa. Aquí les voy a poner la portada de esta nota para que ustedes vean cómo esta agrupación que hace un buen periodismo, el juego de los narcos por el poder total en Sinaloa, es una nota que ustedes pueden checar, es de Ismael Bojorquez en el portal de Río 12. Perdón que me alargué mucho con esta situación, pero había que darle curso a lo que se comenta con respecto al proceso electoral en el estado de Sinaloa. Carlos de Aquino nos dice, y a todo esto de la tragedia de la línea 12, ¿dónde está la directora del metro? No, pues la tiene escondida la comadre de López Obrador. Dice, ya sé que solo es la directora, pero ¿dónde está? Por lo menos debía de dejar ella el puesto si no se lo han pedido. No, le están sobreprotegiendo. López Ricardo, hola amigos, referente a las clases del carnal Marcelo, cuando jefe de gobierno quería hacer Venecia en la zona rosa y al estúpido le dijeron que con el metro y medio de canal y con tantos borrachos se le podrían ahogar, pero eso no es tener sentidos fifí y tantos cambios. Ya Carlos Alarraqui del fraude del metro, hoy se lo mandé, entrevista de una persona de función pública. Gracias Ricardo. Adri Mata, señora Sheinbaum, igual que su jefe, se quiere hacer de la vista gorda, no espere votos por si pretende ser presidenciable. Octavio Moretti, no entiende López que los aspiracionistas son quienes transforman positivamente al mundo. Mario Vázquez, buenas noches desde Saltillo, Coahuila. José Luis González Tapia, López Obrador siempre está en campaña en sus mañaneras, odiando, señalando, mintiendo, dividiendo a las personas que no lo siguen. Es el peor gobierno con pésimos resultados en el desarrollo del país y aún así tiene 17 millones de seguidores. Esa parte es la increíble. No voy a usar juicios de valor porque lo dicen, no, pues los ofendes. No los ofendo. Creen en López Obrador y no tengo más que decir. También el comentario de Mario Vázquez, si hubiese justicia, muchos ya deberían estar en la cárcel. No, en otro país ya hubiera caído este gobierno, pero con todo lo de la pandemia, de los muertos, con todo lo de la línea 12, no les platico. Mario Aguilar, buenas noches señor Naveja y a toda la comunidad. Algo está tramando López, pues anunció que va a enviar 3 reformas constitucionales al Congreso Federal, a sabiendas de que no van a ser aprobadas, y por otro lado declaró que va a fusionar la Secretaría de Seguridad Federal con la Sedena para conformar una supersecretaría que no va a tener ningún contrapeso. Con ello vamos a entrar a un escenario nunca visto con muchos riesgos como país. Las tres iniciativas constitucionales, Mario, no van a llegar a nada. Una es en la industria eléctrica, porque él está necio en fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que sería dar un golpe a nosotros los usuarios de la energía eléctrica, y seguramente no le van a dar el gusto. La otra, lo que pretende es unificar a la Guardia Nacional, llevarla a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, ahora sí, totalmente militarizado el país. Y está utilizando pretextos como que no funcionaron los otros, que luego lo vayan a pasar a gobernación como lo hizo Peña Nieto, como si estuviera funcionando esto, como si esto estuviera funcionando bien. Y la otra iniciativa va con la reforma al Instituto Nacional Electoral. Eso es lo que está pretendiendo, Mario, el presidente. Josefina Martínez, hola, buenas noches, tarde, pero aquí estamos, ¿no? Bienvenidos siempre. José Isaac González Narciso, protejamos nuestra Constitución gracias a 19 millones de mexicanos que votamos en defensa de nuestra democracia. Teodoro Méndez, adelante señor Naveja, saludos desde California, gracias por informarnos. ¿Sabe algo de lo del Panama Papers? Ya hace un buen rato. Le voy a recomendar, Teodoro, hay un muy buen documental que lo estelariza Marilyn Streep. Es muy bueno, está en Netflix. Es un excelente documental con respecto a la investigación que se hizo en este tema. Se los recomiendo mucho.
Marilú Camporrico, qué bueno que Víctor Trujillo logró darse cuenta de quién es AMLO. Aurora Castaneda dice, vieja loca, le gusta a la gente corrupta, pues ¿qué le darán? Claudia Guerrero, qué buena entrevista la que le hicieron a Víctor Trujillo. Está en el portal de Letras Libres para quien quiera verla completa. Es la entrevista que hizo el hijo de Enrique Krause. Y ahí la verdad lo pueden ver. León Krause. De repente ando en otras cosas. Gilberto Guardado, la autocensura ya está en los miedos por medio al presidente. Jacqueline Batarse Amar, ese Hugo va a la cárcel. Abigail Vasconcelos Castellanos, maestro Naveja, mi reconocimiento a usted por tan gran valor y amor a México. Gracias, un honor ser parte de esta comunidad con mujeres y hombres comprometidos con México. Gracias, Amaru, también. Abrazos, gracias a ustedes que hacen posible esto. Abel Franco, pobrecitos, ahora resulta que ellos son las víctimas, desgraciados, es lo que dice. Y Mariel Silva, ay no, Juan María Naveja, comunicación, qué grande es usted y mis respetos, la verdad, abro sus videos para escucharlo, pero ese costal de pellejos me purga. Gracias, Mariel. Cecilia Ramos, gracias por hablar así de fuerte. José Isaac González Narciso, lamentable. El propio López Gatell, precisamente hace un año, dijo que las cifras que él daba miedo, su sistema de cálculo rápido lo era del multiplicando por 3, sí, multiplicado por 3, es decir, más de 600,000 fallecidos por COVID-19 por su ineptitud. Y Manuel Isea dice, buenas noches y cuídense. Me quedo ahí, Maru, porque no quiero dejar algunos temas que les he preparado con respecto a algunos asuntos que, miren, es importante que les demos curso. Por ejemplo, está el caso del comentario que hace Raimundo Rivapalacio. Voy a leer nada más unas partes, tanto de él como de Diego Fernández de Ceballos. Dice, el narco votó por Morena. El secretario de Seguridad Territorial de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, estará hoy en México en un mal momento en la relación bilateral y con la creciente convicción en Washington de que la laxitud del presidente López Obrador con los cárteles de la droga rebasa la condescendencia. El problema de gobernabilidad que han venido alertando en el gobierno del presidente Joe Biden, la pérdida de 30% del territorio que controla actualmente el crimen organizado, se agrava por la forma como actuaron los cárteles en las elecciones del 6 de junio. Abundan las denuncias periodísticas de cómo operaron los cárteles, en especial el de Sinaloa, durante las elecciones. Todos los municipios con fuerte presencia de esa organización fueron ganados por Morena, lo cual sería meramente circunstancial de no ser porque se dieron casos específicos de personas vinculadas con ese grupo que robaron urnas en la zona del Pacífico Norte y amenazaron a candidatas y candidatos que el mismo día de la elección abandonaron la contienda. En Sonora, donde una de las facciones más violentas de esa organización, los Salazar, llevaba meses amenazando a Alfonso Durazo, incluso desde que era secretario de Seguridad Federal, lo dejó misteriosamente en paz, y en el istmo de Tehuantepec, que ha estado bajo el control político del empresario Bogart Soto, a quien autoridades federales y estatales identifican como el jefe del cártel que opera en toda la región de Oaxaca y el sur de Guerrero. En los municipios que domina, ganaron los candidatos de Morena. Por su parte, ayer en Milenio, Diego Fernández de Ceballos escribió los ganadores absolutos. Dice, en las elecciones pasadas los dos bandos, gobierno y oposición, ganaron y perdieron. Sin embargo, justipreciando los resultados, solo hay dos ganadores absolutos e indiscutibles, el Instituto Nacional Electoral y el narcopoder. Le diré por qué, pero antes van algunos reconocimientos y va haciendo un reconocimiento al INE, a diferentes grupos, y luego dice que vayamos con los indiscutibles ganadores a nivel nacional. El INE, a pesar de las constantes difamaciones y amenazas proferidas por el antiaspiracionista, y luego dice, y el otro gran vencedor fue el libre y soberano crimen organizado, pues el troglodita de Palacio siguió el viejo adagio, si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él y ganan los dos, como corolario de los abrazos, no balazos. Esto está en el portal de Milenio, el artículo de Raimundo Rivapalacio en el portal
del periódico El Financiero, para quienes tengan a bien y quieran leerlo. Oigan, antes de seguir con temas, miren, me llamó mucho la atención esto que me mandó Maru, déjenme ponerlo a continuación, que es un señalamiento contra Los Ángeles Azules. Ángeles Azules. Y si aceptan la candidatura de Félix Salgado Macedonio. ¿Se fijan que están bien pendejos? Quieren cancelar la canción de 17 años de Los Ángeles Azules. Esto es lo que dice el comunicólogo con respecto a Los Ángeles Azules. Pues bien, hoy en Twitter, precisamente Los Ángeles Azules ponen esta fotografía que les estoy mostrando y dice, de esto trata 17 años, fin del comunicado. Porque hay quienes están escandalizados con esta canción porque asumen que es de una persona mayor de edad que se relaciona con una menor. Y bueno, pues Adela Micha platicó precisamente con Los Ángeles Azules y el autor, creo que se llama Jorge, de la canción, explica cómo se dio el tema. Realmente, bueno, yo esa canción la hice ya hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, bueno, ya pasaron algunos años. Y Solo algo. Seguimos con hace mucho tiempo. Exacto. Sí, muchas veces a los niños no los dejan salir de su casa, ¿no? Sus papás los cuidan, a las niñas, a los niños, pues nunca han ido a una fiesta, nunca han ido a ningún lado, ¿no? Sin los papás. Entonces, el papá dice, no, pues, ¿sabes qué? Pues, y se piensa, ¿no? Pues hasta que seas mayor de edad o cumplas, a lo mejor te dejo salir un ratito, una tardeada. A una fiesta, ¿no? A un convivio, pero pues por lo mientras no. Ok. ¿No? Entonces, la canción se trata de que, pues nunca han salido. Sí, digamos, en la canción de 17 años, la muchacha o la niña, pues nunca ha tocado a la mano de alguien, ¿no? Ok. Entonces, conoce una persona, pues, yo me imagino un poco mayor, ¿no? 2 años mayor o 3 años mayor. Que sí, ya van a las fiestas, ¿no? Sí, entonces, por primera vez, esta niña de 17 años le toca la mano a alguien, ¿no? Que nunca le había tocado la mano. Y entonces empieza a sentir maripositas en el estómago, ¿no? Pues y se pregunta a la niña, ¿no? Que si eso es el amor, lo que está sintiendo, ¿no? Eso es el amor. Que si eso es el amor, porque nunca había salido con alguien, ni siquiera darle una vuelta al jardín de Iztapalapa, ¿no? Ahí tienen la explicación de Los Ángeles Azules, por si ustedes traían pendiente de este tema, pero lo que dice este joven comunicólogo es la verdad. Y con Salgado Macedonio, denle vuelo, que no pasa absolutamente nada. Miren, como el tiempo ya me está ganando, quiero comentarles una nota muy importante que hoy publica en el periódico El Financiero Salvador Camarena. Dice, hora de hablar de AMLO y Venezuela. Pues México no será Venezuela sin ofender a los venezolanos, pero parece obligado que México se formule preguntas sobre qué hace el gobierno de López Obrador, que sus funcionarios aparecen en una trama para burlar el embargo de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro. En las últimas horas, el diario El País, en conjunto con el prestigiado portal Armando.info, ha publicado 2 reportajes que en México deberían ser leídos con cuidado por el Senado y por entidades de alto protagonismo en la actual administración, a fin de demandar la rendición de cuentas a los involucrados, en particular a la Cancillería. El primer reportaje es La red que burló las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, y en él se detalla cómo luego de decretarse en 2014 el embargo de Washington a Caracas, funcionarios del régimen venezolano echaron a andar un esquema para traficar con petróleo, todo disfrazado de operaciones de ayuda humanitaria. La empresa Libre a Bordo, de origen mexicano, y varias personas de la misma nacionalidad, particularmente uno de nombre Joaquín Leal,
de apenas 29 años y quien construyó una compleja y amplia red de empresas en varios países, son los intermediarios para negocios por decenas de millones de euros, en lo que los periodistas califican como una red secreta al servicio del gobierno de Maduro desde México. Y así pues, les recomiendo que lean este artículo de Salvador Camarena en el periódico El Financiero, que vincula una red desde México para apoyar a los intereses de Nicolás Maduro. Bueno, pues allí queda este tema, que también era de los que les anuncié al principio. Carlos de Aquino, este hinche viejito, hablando de pandemia como si fuera El Salvador, que entreviste a tanta gente que perdió familia. Mario Vázquez, vean su cara de sentirse víctima, solo sus solovinos se la creen, la gente inteligente sabe que es pura farsa. Tei Menge, buenas noches a todos, comunidad Naveja, sí llegué. Y Tei, muchísimas gracias por el video que me mandó hoy en el Messenger, se lo agradezco mucho, Tei, y qué bueno que está por aquí con nosotros. Cecilia Ramos, es increíble cómo López miente para sus seguidores, una mentira total y que le funciona, pero la verdad sale, todo lo que hemos sufrido no es mentira y el pésimo ejemplo de López es inmoral. También nos dice Ali Musi Romo, saludos desde Coahuila. María del Carmen Ortega Espeitia, si no le dolió al peje mentiras el hermano y al amigo que perdieron la vida con sus propias manos, menos los enfermos que mueren por no tener medicamento. Eso es lo que dice María del Carmen. Manuel Isea, ¿cómo la ven las 3 reformas que quiere meter el señor? Ya lo comentamos también, Manuel, muchísimas gracias. Marina Lara Sili, buenas noches, saludos desde Querétaro. También Ángel Laguna, qué casualidad que todos los candidatos asesinados fueron de otros partidos. Marilú Camporrico, nunca habían sido tan sangrientas las votaciones en nuestro querido México, dice que tristeza. Marcos Gerardo Budebo, y más cuando Ebrard estuvo con Delgado en el News Divine, no, pues de hecho hacen equipo. Raúl Enrique de la Cerda Chávez dice, con razón, el empleado que vive en Palacio felicitó al crimen organizado, se portaron requete bien. Paredes AP, saludos amigos. Juan Carlos Camacho, hola Juan María, buenas noches. Le están dando más razones a Biden para declarar como terroristas a los narcos. Para variar, con este gobierno van a venir de afuera a arreglar las cosas y aquí se van a victimizar poniendo como pretexto la violación a la soberanía nacional, como si este Mesías de cuarta no hubiera ya violado leyes, acuerdos y procedimientos. Gracias Juan Carlos por el comentario. Dice López Ricardo, entonces, si dice que nadie debe tener deseos y sueños, entonces, ¿por qué quería usar el avión presidencial para mover a los deportistas que son inspiración para la juventud? Dice Juan Carlos Camacho, la pérdida del 30% del territorio nacional a manos del narco ya agarró color, se pintó de color morena. Ana Santillán, buenas noches comunidad. Josefina Martínez, que pasen buenas noches, gracias por los buenos deseos. Manuel Isea también dice, cuídense. Del profesor Bernabé Bañuelos Ansaldo, saludos cordiales, estimado maestro, también para usted, profesor. Francisco Gerardo Tobalín, que tengan una estupenda noche. Así es, ese es el deseo. Hay que seguirnos cuidando, de veras la pandemia no se ha terminado, aunque le hagan homenaje a López-Gatell, no ha terminado. Hay que cuidar a los demás, cuidarnos nosotros mismos, la mascarilla, la sana distancia, todo lo que ya sabemos. Y les recuerdo, hay que vacunar a los niños contra la polio, contra el sarampión. Por hoy es todo, que Dios los bendiga, cuídense mucho, por favor.